Quinto libro. Sócrates, como prometió en el libro cuarto, procedería a nombrar las otras 4 formas de gobierno, que él consideraba eran las viciosas, pero Glaucón, Adimanto y Polimarco intervinieron y le pidieron que hablara sobre un asunto que había estado evadiendo anteriormente, es decir, la forma en que ha de llevarse a cabo la comunidad de las mujeres y de los niños entre los guerreros, y sobre la manera en que hay que crear a estos últimos desde su nacimiento. Así que Sócrates, a continuación, se ocupa de esta materia. Cabe resaltar que el siguiente discurso atañe principalmente a los guardianes, dejando de lado a labradores y artesanos, razón por la cual Aristóteles criticaría severamente este diálogo. La mujer en la custodia del Estado. Anteriormente presentábamos a los hombres como perros guardianes de un rebaño. Si continuamos con esta analogía, ¿diremos acaso que las hembras deben quedarse en casa como si, ocupadas de parir cachorros y nutrirlos, fueran incapaces de hacer otra cosa? Más bien, estaremos de acuerdo en que las hembras, al igual que los machos, deben velar por la custodia del Estado, ir de casa y, en pocas palabras, hacerlo todo común con los perros. Pero ¿cómo nos atrevemos a pedirle a alguien el servicio que de otros obtiene si el primero no ha sido alimentado y educado de la misma manera? Fuerza a decir que si exigimos a las mujeres lo mismo que a los hombres, habremos de aplicar las 2 artes que antes mencionábamos a ellas también. Si esto se llegara a ejecutar, resultaría ridículo para muchos ver a las mujeres desnudas ejercitándose con los varones, por ser esto contrario al uso corriente. Hagamos, pues, caso omiso de los burlones. Solo un espíritu superficial puede hallar ridículo en aquello que es conveniente y objeto de bien. Seguro que alguien preguntará, pero Sócrates, ¿no habías dicho que lo justo consistía en limitar a todos al empleo adecuado de su naturaleza? Por tanto, que hombre y mujer, por su naturaleza diferente, no pueden ocupar los mismos puestos. Qué maravilloso es el arte de la contradicción. Muchos creen discutir y lo único que hacen es disputar. Lo que aquí ocurre es que por no entender una proposición, se sacan de ella diversos sentidos aparentemente contradictorios. Efectivamente, diversas naturalezas desembarcan en diferentes funciones, pero esta naturaleza consiste en la relación con el empleo. ¿O qué? ¿Prohibiremos a los calvos y a los peludos el mismo empleo por ser de aparentemente naturaleza diferente? Aquel persona apta por naturaleza a la medicina debe ocuparse de esta por haber demostrado serlo así. ¿O es que alguien puede asegurar que no hay mujeres dotadas para la medicina, la filosofía, la gimnasia y la música? Cierto que las hay. Entonces, no hay en el Estado ninguna profesión que afecte al hombre o a la mujer exclusivamente por razón de su sexo. Sin embargo, debe señalarse que en todos estos empleos ejercidos por unos y otros, la mujer suele ser inferior al hombre por su habitual debilidad. Por tanto, la naturaleza de la mujer es tan indicada para la custodia del Estado como la del hombre. La diferencia en esto es solo de más o de menos. El esquema nupcial y de crianza. La ley que estoy por proponer entronca con la precedente y con el resto. Esta es que las mujeres de nuestros guerreros serán en su totalidad comunes a todos. Ninguna de ellas habitará en particular con nadie. Los hijos, de igual manera, serán comunes a todos. Los padres no conocerán a sus hijos, ni estos a sus padres. Después trataré de explicar los beneficios que esto traería a nuestro estado. Si, primeramente, logramos emparejar a los guerreros según sus características con otros semejantes, habremos hecho matrimonios tan santos y provechosos como sea posible. Esto es un tipo de hieros gamos o hierogamia. Es conveniente que la relación de los sujetos electos, es decir, los mejores de ambos sexos, sean frecuentísimas y muy raras la de los inferiores. Además, es necesario criar a los hijos de los primeros y no de los segundos, si queremos que no degenere nuestro rebaño. Los niños de estos seleccionados serán puestos en manos de hombres y mujeres encargados únicamente a su crianza. En cuanto a los hijos de los súbditos inferiores, así como los deformes, serán ocultados en algún paraje secreto de la ciudad.
Paréntesis. Esto es, según dicen algunos, indicios de que Platón preconiza el infanticidio colectivo en pro de la pureza del Estado. Cierro paréntesis. El esquema nupcial de Platón, por tanto, parece ser el siguiente. En alguna determinada fecha, los gobernantes fijan, de acuerdo con el total de fallecimientos, el número de matrimonios guardianes que habrán de realizarse. Sorteo entre los hombres de 25 a 55 años y las mujeres de 20 a 40. Ambos seleccionados de antemano y sin que el pueblo lo sepa, según sus méritos en la guerra, para que los de mejor calidad se emparejen entre sí. Esto es otra de las mentiras útiles de las que Platón hablaba con anterioridad. En cuanto a las leyes preventivas del incesto, por ejemplo, un varón que nazca en el año 100 no se podrá casar con las nacidas entre los años 60 y 80, pues cualquiera podría ser su madre. Tampoco con las de los años 125 a 155, pues podrían ser sus hijas. Ni con las nacidas entre los 80 y 120, pues podrían ser sus hermanas uterinas. Se descarta también a las nacidas entre los 70 y 130, pues podrían ser sus hermanas consanguíneas. Pero como en Grecia se permiten los matrimonios consanguíneos, esta última no se toma en cuenta. Este joven hipotético del que hablábamos, nacido en el año 100, podría casarse, por tanto, con la de los años 100 a 125, demasiado jóvenes para ser sus hermanas y demasiado viejas para ser sus hijas. A menos que el oráculo lo autorice, podría también casarse con la de los años 80 a 125, siendo estas quizá sus hermanas uterinas. Así, cuando un guerrero se haya unido a una mujer, a partir de tal día al 10º mes, considerará a todos los nacidos dentro de ese lapso de tiempo como sus hijos, y estos llamarán a los varones de esta etapa padres. Los hijos de sus hijos serán sus nietos, y estos, a su vez, llamarán a su superior abuelos. Además, todos los nacidos en este lapso de tiempo se tratarán entre sí como hermanos. Ahora bien, ¿no es el mayor mal para un Estado aquello que lo divide y hace varios de uno solo? Contrariamente, el mayor bien que puede existir en el Estado es aquello que lo vuelve uno solo. ¿Y cómo se consiguen ambas cosas? Lo que produce mayor unión en un Estado es la comunidad de placeres y penas entre los ciudadanos, es decir, que lo que ocurre al Estado conduzca al placer o a la aflicción a los particulares, mientras que aquello que lo divide es que la alegría y el dolor sean asuntos personales, es decir, cuando los ciudadanos comienzan a pronunciar palabras como esto es mío, esto no es mío, esto me interesa, esto otro no. Por tanto, si se consigue que todos los miembros sean afectados por las mismas cosas, el Estado gozará de perfecta armonía y todos los hombres constituirán uno solo. ¿Y acaso no es verdad que en un Estado como el que describimos, por incluir a las mujeres y a los hijos en una gran familia, unos y otros se tratarán como hermanos o parientes, se tendrán el cuidado que se deben y, constituidos como tal, se regocijarán o se apenarán por los mismos asuntos? Reinará, así, una concordancia entre los ciudadanos desconocida para el resto de estados. Por el contrario, cuando unos y otros dicen que poseen tal o cual cosa, se llevan lo que es suyo y no reparten su posesión con nadie, como cuando hablan de sus mujeres y de sus hijos, necesariamente surgen deseos y penas que nadie más que ellos particularmente sienten. Así, el Estado se empieza a dividir y debilitar. Pero si todos tienen por máxima el interés ajeno, que no es diferente al suyo por ser parientes, tenderán al mismo fin con todo su poder. Después de todo, ¿cómo podría entrar el conflicto en un estado en que nadie posee cosa alguna fuera de su cuerpo y en que todo lo demás es común? Incluso se respetará a los ancianos por dos sencillas razones consecuentes. El respeto, pues verán en los mayores un padre o un abuelo, y el temor, pues si entran en conflicto con ellos, el resto de ciudadanos, en calidad de hijos, defenderán al ofendido. Guerra y discordia. En cuanto a la guerra, se deberá llevar a los hijos a esta con el fin de que vean desde muy pronto lo que tendrán que hacer algún día.
Todos los animales combaten con más ardor cuando se hallan presentes sus cachorros. Si el asunto comienza a ponerse serio, los niños correrán poco peligro, pues serán acompañados de guías de edad madura de consumada experiencia para escoltarlos. Además, desde pequeños se les enseñará a andar en caballo para escapar del peligro volando. En cuanto a los guerreros, aquel que por cobardía abandone su puesto será degradado y relegado, mientras que aquel que se haya señalado por su valor será coronado por jóvenes y niños y besado por el resto de guerreros. Los que mueran generosamente con las armas en la mano diremos que pertenecen a la raza de oro. ¿Y cómo procederán nuestros guerreros con el enemigo? Paréntesis. Se dice aquí que Platón transmite un sentimiento panhelénico por desear que los pueblos griegos formen un gran estado heleno. Cierro paréntesis. Dice Platón, se debe sentar como principio tratar con indulgencia a toda la población griega por temor a caer esclavos de los bárbaros. Conviene aquí distinguir la guerra de la discordia. La guerra se hace entre extranjeros, mientras que la discordia se da entre aliados. Los griegos son amigos y aliados entre sí, pero extranjeros respecto de los bárbaros. Los ciudadanos de nuestro estado deben tratarse como tal cuando haya diferencias, es decir, traerse con razón, no hacerse esclavos, no quemar las casas y demás. Por otro lado, deben proceder con los bárbaros como lo hacen hoy los griegos entre sí mismos. Posibilidad del estado perfecto. Glaucón. Me place de buena gana aprobar todas estas leyes. Pero Sócrates, ahora demuéstranos que tu proyecto no es una quimera. ¿Cómo es posible llevarlo a cabo? Dice Sócrates. Antes que nada, les recuerdo que lo que nos ha traído hasta aquí es la búsqueda de la naturaleza de la justicia y la injusticia. Respondan ustedes primero. Una vez que hayamos encontrado la naturaleza de estas, exigiremos al hombre justo que en nada se aparte de la justicia y que exista en todo una perfecta conformidad entre ambos, o más bien bastará con que se asemeje a esta cuanto le sea posible. Porque lo que pretendemos al buscar la esencia de la justicia no es más que un modelo que sirva de guía, al cual podamos recurrir para juzgar la aventura o desventura que implica apegarse al modelo o no. Lo mismo digo de nuestro estado. Nuestro propósito nunca ha sido el de probar que este modelo pueda existir. ¿Y qué? Un pintor sería menos hábil si después de haber creado al hombre más bello se hallara incapaz de probar que alguien así podría existir. Todo cuanto acabo de decir no dejará de estar bien aun cuando sea imposible mostrar que pueda haber un estado así. ¿Acaso creen que es posible ejecutar una cosa tal cual se prescribe? ¿Acaso no hay cosas cuya ejecución se aproxima menos a lo verdadero que su discurso? No me pidas que realice con precisión absoluta lo que he trazado. Sin embargo, sí puedo hallar un modo en que un estado pueda ser gobernado de manera muy aproximada a la que acabo de retratar. Los filósofos en la política. Aunque me cueste ser aniquilado y sumergido en el ridículo, voy a hablar. Pongan atención. A menos que los filósofos no gobiernen los estados, o que aquellos que hoy se llaman reyes y soberanos no sean seria y verdaderamente filósofos, de suerte que la filosofía y la política se hallen unidas en el mismo sujeto, a menos de eso, digo que no hay remedio para los males que arruinan al Estado y al género humano. Así jamás podrá existir el estado perfecto cuyo plan hemos trazado. Necesario ahora que explique quiénes son esos filósofos de los que hablo. Cuando se dice apropiadamente que alguien ama algo, lo ama por entero. Por eso, los filósofos aman no en parte, sino por entero la sabiduría. La persona que tiende hacia todas las ciencias con el mismo ardor, aquel que quisiera abarcarlas todas y que es insaciable en aprender, es quien merece ser llamado filósofo. Pero no hay que confundirnos. Hay quienes solo tienen la apariencia de serlo. Los verdaderos filósofos contemplan la verdad. Para entender esto, digamos que las facultades son una especie de seres que nos hacen capaces de operaciones que no son propias.
facultades diferentes tienen objetos y efectos diferentes. La facultad de la ciencia tiene por objeto el ser, aquello que de algún modo puede ser conocido, aquello que es tal cual es. La ignorancia, por su parte, se ocupa del no ser, de aquello que de ningún modo puede ser conocido, pues no hay nada que conocer. Sin embargo, hay una facultad intermedia entre estas dos, que posee menos claridad que la ciencia y menos oscuridad que la ignorancia. Se trata de la facultad de la opinión, que tiene por objeto la apariencia de las cosas, la apariencia del ser. Aquellos que ven la multitud de cosas bellas, pero no distinguen lo bello en su esencia, que ven la multitud de cosas justas, pero no la justicia misma, y así sucesivamente, merecen el nombre de filodoxos, es decir, amantes de la opinión, para distinguirlos así de los filósofos, aquellos amantes de la sabiduría, que son a quienes debemos encargar el Estado. Distingo, entonces, a esos que están ávidos de ver, que tienen la manía de las artes y se limitan a las prácticas de aquellos que contemplan la verdad. Aquel que puede contemplar la belleza, sea en sí mismo, sea en lo que participa de su esencia. Aquel que no confunde lo bello y las cosas bellas, y que jamás toma las cosas bellas por lo bello mismo, vive en la realidad. Los conocimientos de éste, fundados en una clara visión de los objetos, son ciencia verdadera, y los de aquel que solo en apariencia reposan, merecen el nombre de opinión.